buenos días, soy Carlos Tapia, estoy acompañado aquí de Facundo Guzmán y Agustina Martínez en este nuevo podcast que estamos haciendo para Geopolítica. Nosotros nos vamos a centrar en las doctrinas de poder aéreo y espacial, gracias a que, el advenimiento del avión y bastantes medios para la exploración del espacio exterior dieron una nueva dimensión a la geopolítica. Entonces, más o menos vamos a tratar de hablar sobre eso. Muchachos, poder aéreo y espacial, ¿qué opinan ustedes? Buenas a todos, y la verdad que nos resultó algo bastante interesante y nuevo. Así que para mí, en principio, si me pedirían una opinión, creo que al hablar de una estrategia tanto aérea como espacial, tendríamos que hablar de Duet, su postura, digamos, la forma en cómo él plantea toda la idea, porque, este autor lo plantea desde 1906. Desde 1906 ve que el primer avión toma vuelo y ya dice: esto va a ser un arma que vamos a poder utilizar para ganarle a nuestros enemigos. Y eso en el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, la verdad que resultó clave. Y después, en la posterior, en la Segunda Guerra Mundial, se profundizaron todos estos lineamientos que él había propuesto. Él ya directamente no te proponía que para ganar una guerra tenías que utilizar tanques, fuerzas terrestres, principalmente porque tenían una movilidad en ese tiempo muy limitada, porque al conformarse los estados-nación, principalmente tenían que hacer o tratados o convenios o acordar de alguna manera para el transporte de todas esas tropas, tanto marítima como terrestre. En cambio, como no había regulación en materia aérea en ese momento, el transporte aéreo era completamente libre. O sea, él te lo plantea como una libertad de acción y dirección. Y también una de sus frases bastante icónicas para mí fue la siguiente, que decía: el primer esfuerzo de las fuerzas aéreas debe dirigirse a conquistar el comando del aire. O sea, el lograr de una manera para que directamente el enemigo no pueda utilizar sus bases aéreas o toda su fuerza aérea haciendo un ataque directo en el suelo, era clave, porque fue lo que se usó en las guerras y se usó en las progresivas guerras, no necesariamente mundiales. Totalmente. Muy bien, Agus. Hola, acá estoy, soy Agustina Martínez, también estudiamos todos Relaciones Internacionales, estamos haciendo este trabajo dentro de la cátedra. Y lo que yo quería resaltar que Facundo no dijo sobre la elección del tema es que, por ejemplo, dentro de esta unidad, la unidad 3 que investigamos el contenido para poder elegir el tema, tenemos a Mahan y a Mackinder, son dos autores de las relaciones internacionales que el año pasado pudimos ver a profundidad. Pero yo pienso que este tema lo elegimos para poder ahondar más en temas de teóricos dentro de la geopolítica, para poder ver qué es lo importante que se podía destacar en ese tiempo y cómo lo podríamos aplicar al día de hoy. Así que coincido con mi compañero, obviamente, y yo pienso que tendríamos que hablar nosotros tres ahora de si es que ustedes consideran que la implementación de la tecnología que en ese tiempo fue el avión, qué tan relevante fue y qué antes y después marcó. ¿Ustedes qué opinan? Sí, la verdad que sí. No, pasa que viéndolo en teoría, digamos, en teoría vimos toda la cuestión de Mahan y Mackinder y el dominio de los mares y el Heartland, pero la verdad que no habíamos visto la forma base para el dominio del aire, digamos, para el dominio de la materia aérea. Eso era clave, digamos, para mí. Tipo, a mí me gustó mucho Duhet porque te plantea que ya no es una idea de ataque contra las tropas enemigas. Él directamente te plantea que tenés que bombardear ciudades, desmoralizar a la población, digamos. Que si se fijan, es lo que después hacen los próximos líderes, digamos. O sea, los próximos líderes militares no van a atacar, o sea, si bien atacan a las tropas, no van directamente direccionados su ataque a destruir a las fuerzas enemigas, sino directamente a desmoralizar a la población. Porque si desmoralizás a la población, o sea, la fuerza del Estado-Nación se debilita y por ende se destruye su soberanía, digamos. Sí, igual todos vemos que el poder aéreo espacial se desprende más que nada de temas estratégicos militares. En los primeros, por lo menos los primeros
los teóricos, en realidad casi todos los teóricos, eran militares. Hay que hacer un paréntesis. A Charlie le encanta todo lo que es seguridad internacional. Cierro paréntesis. Exactamente. Totalmente. Y como vemos, fueron miembros del ejército, comandantes, aviadores. Entonces, partimos de la base de que el poder aéreo y todo esto que vamos a hablar surge en un principio de estrategias militares. Después se lleva a la política y con todo esto después de la Guerra Fría, con la famosa Guerra de las Galaxias, con la guerra entre Estados Unidos y la URSS, en la búsqueda de esta expansión de su propio espacio, de su propio territorio, demostrando quién era mejor en tecnología espacial. Básicamente el descubrimiento del espacio se hizo después del 69, con la llegada del hombre a la luna, pero vemos que el aire ya se había conquistado a partir de 1900 con la creación del avión, pero en un ámbito más militar. Sí, lo que yo creo, por ejemplo, del poder aéreo y el espacial, que a veces queda relegado a la presencia y al dominio de lo que tradicionalmente se conocía como el dominio de los mares y de la tierra, porque por muchos años el país que te lograba dominar estos dos espacios era el que tenía más poderío. Pero como vos dijiste, con las guerras y cómo se fue desarrollando la tecnología gracias a eso, empezó a tener un lugar protagónico. Lo que dificultó el protagonismo puede ser que también dentro del derecho internacional público, como habíamos visto en la materia del año pasado, que es un tema que es difícil de regular por los estados. Al haberse implementado en las condiciones que lo hizo, costó hacer un marco regulatorio donde se pueda contemplar qué es lo que está permitido y no dentro del aire y dentro del territorio espacial. Yo creo que eso es algo mucho más actual, que está también a discusión sobre las convenciones que se han sacado. Sí, igual eso es en materia, digamos, jurídica. Digamos que convengamos que realmente los estados no necesariamente pueden firmar esas convenciones o tratados, participar siquiera. Y aparte, el estado por ahora al menos, tiene su propia soberanía y puede decidir no firmar ese tratado, no seguir ese convenio, no seguir las estipulaciones que plantearon los demás estados, digamos. Como en todo. Claro, o sea, así como Estados Unidos se salió de la Convención de París, decir, bueno, ya está, yo no sigo los lineamientos de que te plantean los demás estados, o de la ONU si quieren. Pero el tema es que los estados cada vez están avanzando más en materia armamentística, y yo creo que sobre todo aérea, si bien podemos ver lo de las bombas como la madre de todas las bombas, como lo tiene Estados Unidos, también tenemos que tener en cuenta cómo fue evolucionando el proceso de la armamentística de la aeronave, digamos. O sea, tenemos en principio que eran aviones gigantes que podían transportar a una sola persona y que no tenían resistencia alguna a aviones supersónicos de ahora que pueden llevar hasta misiles nucleares y que pueden obtener una destrucción masiva en pocos segundos, digamos. O sea, el hecho de la persistencia de los estados por querer obtener cada vez un armamento más avanzado, más fuerte, más destructivo, más masivo, realmente para mí es preocupante, pero la verdad que creo que es algo que se va a mantener y va a seguir, porque la estrategia por medio del aire para mí llegó para quedarse, digamos. Siempre. Es necesario también aclarar que si bien se hizo con iniciativas de transporte y facilidad para el transporte, la creación del avión, los estados después comenzaron a darse cuenta que el potencial aéreo, en principio, ella era más que tener las mejores armas o las mejores defensas. Y todo se vio también reflejado en la Primera Guerra Mundial. Creo que en la Primera Guerra Mundial se pusieron todas esas enseñanzas que iban teniendo los estados en práctica. Y después de eso se dieron cuenta que el poder aéreo era vital, tanto en la guerra, en principio, como en el dominio total de los estados, digamos, porque antes ni siquiera había regulaciones. Entonces no habían estos
las regulaciones de los vuelos, o qué vuelos se podían hacer, qué tipo de vuelos se podían hacer, quién podía hacer los vuelos. Entonces, por ahí el poder aéreo comienza con una pequeña invención de un medio de transporte nuevo, una innovación, y se convierte en un arma o una herramienta del Estado para, más que nada, para reformar toda su estructura, sus políticas, y aplicarlas en la geografía, digamos. Si bien la geografía comprende, qué sé yo, eso no comprende únicamente el territorio terrestre, el aéreo y el espacial son muy importantes, más que nada para la facilidad del Estado. Comprendo que sí, totalmente. Ahora, lo que a mí me gustaría, Facu, que habló sobre los distintos teóricos, por ejemplo, ya sabemos que dentro de la unidad tenemos a 3 hombres, que lo que había dicho Charlie que tenían en común que todos fueron aviadores antes que teóricos. Ellos fueron primero a la práctica y después lo trasladaron a un marco teórico. Lo que le quiero preguntar a Facu para que quede claro, ¿qué es lo que vos destacarías? ¿Qué es lo que vos destacarías del autor Dowett, como para que quede claro cuál fue su pensamiento y en dónde fueron los eslabones que hizo que lo traiga al pensamiento? El pensamiento de Dowett en principio se desarrolló desde 1906 a 1909, donde fue explotó a partir de la Gran Guerra, ¿no? Pero para mí, lo que más queda, porque fue algo que se aplica hasta hoy en día, es el planteo de que los aviones solo eran útiles como instrumentos para la ofensiva. Él plantea ese postulado y te dice eso va a ser así, y hasta el día de hoy es así. Porque hoy ya no tenemos transportes aéreos que lleven personas. Hoy en día directamente tenemos a los drones que son manejados desde la distancia por una computadora, por un piloto a millones de kilómetros, y puedes causar una hasta mayor destrucción que con los aviones de 1900. Pero son instrumentos principalmente para la ofensiva. Nosotros los vemos cómo se utilizan en Oriente Medio y cómo cada vez los estados, por ejemplo, como Estados Unidos, como Rusia, están invirtiendo muchísimo más en ellos, porque es no solo dejar de perder soldados, sino directamente empezar a usar armas que son descartables. Ese aporte me parece genial, porque sería el perfecto simbiosis de cómo pasó este poderío que se daba en la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría al siglo XXI. Cómo todo lo que tenga que ver con aéreo se trasladó a los drones, como vos decís, que en varios países han suscitado conflictos porque se pueden ver como armas de espionaje o algo que puede interferir en la seguridad del Estado. Así que me pareció bueno tu aporte y la comparación que hiciste. En la misma soberanía también a veces se ve como que esos tipos de drones, quién controla esos drones, quién manda esos drones. Hoy nosotros tenemos drones pequeños, digamos así, que cualquiera puede comprar y espiar a una persona, digamos. Estos drones los países invierten millonadas en drones de la más alta tecnología, y básicamente comprende también un poco de lo que es la expansión de los estados hacia nuevos horizontes en la tecnología aérea. Y ¿con qué fines, digamos? Eso habría que preguntarnos, ¿con qué fines? ¿Con qué fines y cómo se regula? Claramente. ¿En qué marco ponemos todo esto y cómo diferenciar si es un dron de uso familiar, de uso de entretenimiento, a que tenga otros fines y otros objetivos? Exacto. Eso habría que ser un desafío para el futuro, para que se pueda regular. Sí. Igual, convengamos que estamos hablando ya mucho del transporte aéreo y no estamos tocando casi nada del espacial. Así que, Charlie, yo quiero escuchar tu opinión, ya que te gusta mucho la seguridad internacional, quiero escuchar tu opinión sobre este nuevo lanzamiento espacial que se realizó hace poco. ¿Qué pensás vos? Bueno, en realidad, este nuevo lanzamiento espacial ya integra a otra esfera, digamos, otro actor importante, que son las empresas privadas. Ahí está, exactamente, ese tema quería tocar yo. A ver. Porque, digamos, ya no es el Estado el único con poder para desarrollar tecnología para el espacio, o sea, no es la NASA, no son las agencias estatales
las que van a tratar de investigar o llegar al espacio, sino que las mismas empresas privadas o mismos, esas entidades que forman alianza o qué sé yo con otro tipo de empresas, investigan esta expansión hacia el espacio, esta llegada al espacio, y bueno, como podemos ver ya, esa investigación dio fruto, digamos, lanzaron astronautas y ya llegaron a la estación internacional, y el régimen, sea cual sea, cambia el paradigma, digamos, o sea, ya hay un nuevo actor, se tardó varios años, pero hoy vimos que ahora una empresa con tanto poder puede llegar a la luna, así como lo hicieron en el 69. Eso también cambia el paradigma de ahora. Es solo el Estado el que puede dominar el espacio aéreo y espacial, o también cualquier sujeto de derecho. Creo que ya no se remite únicamente al poderío del espacio geográfico, sino que va mucho más allá solamente. Ya comprendería más que la geopolítica, comprendería casi todas las ramas, incluso del derecho, estrategia y demás. No, pasa que yo quería hacer un pequeño aporte y después decir una duda que me surgió, por eso lo podemos dejar para el final del podcast. El pequeño aporte era principalmente cómo hacemos con la utilización de toda esta información, digamos, porque convengamos que se empezaron a lanzar diferentes tipos de satélites que pueden obtener diferentes tipos de información. Es decir, ¿cómo hacemos con esta información? ¿Quién la tiene? ¿Cómo la usan? Y si la usan los gobiernos, por ejemplo, yo me acuerdo bastante de lo que nos contaba nuestro profe Barbarán, que directamente esos satélites que rondan alrededor del planeta obtienen diferentes fuentes de información. Por ejemplo, nuestro territorio está siendo escaneado constantemente por un satélite, es un ejemplo, ¿no? Está escaneado constantemente por un satélite, qué sé yo, ruso, o un satélite de Estados Unidos, para ver cómo es nuestra geografía y para decir, bueno, predecimos si se va a realizar o no un terremoto, predecimos si va a haber una erupción volcánica, pero esto también prácticamente soslaya o nos quita un poco de soberanía, porque es prácticamente estar bajo la lupa de estados que poseen este tipo de información, que poseen estos medios y que directamente nos están vulnerando en lo que nosotros llamamos soberanía, digamos. Así que, bueno, no sé si querés dar un aporte pequeño y yo hago la pregunta final para cerrar el podcast. Dale, Agus, te dejo. Bueno, me mandás el micrófono. Bueno, lo que yo les quería destacar, justamente vos lo terminaste de cerrar, que con esto hacemos la relación y el linkeo de estas doctrinas con el tema de lo que es poderío político y de la supremacía de los estados, de cómo quieren denotar que tienen un control sobre su seguridad, y para poder, justamente relacionado con lo del lanzamiento, podemos ver un nuevo actor que hace rato, dentro de las teorías, se va viendo que vamos incorporando un nuevo actor en las relaciones internacionales, que son las empresas multinacionales. Que ya, como vos dijiste, no únicamente los estados quedan relegados a hacer este tipo de, como se diría, actos simbólicos de poder, sino otros tipos de actores. Y bueno, eso es lo que considero importante. Pero bueno, Facu, linkea y mandanos a la conclusión. Estaba tomando mi tecito. No, la verdad que me llama mucho la atención la palabra linkear. Me acuerdo que lo usaba el profe de sociología. Nah, pero a ver, la principal pregunta para mí, a ver, ponele de que en los próximos años diferentes empresas privadas puedan llegar a tener acceso a territorios extraterrestres. ¿Estas empresas podrían adueñarse de estos territorios, ya que no pertenecen a ningún estado? Facundo, qué fuerte. Yo comenzaría diciendo de que mío no es el universo, digamos, no me corresponde a mí hacerme dueño del resto de los planetas y todo lo que ustedes quieran imaginar a futuro, digamos. Creo que ahí, más que nada, ya hay un dilema
diría que puedo decir hasta casi filosófico, digamos, de a quién le pertenecen esos planetas, de quién son de la humanidad, son de quién se encuentra. Y los mismos dilemas que se desarrollaron hace, ¿cuánto? 3 siglos sobre de quién es esta Tierra y por qué. ¿De quién es América? ¿De quién es América? Claro. ¿Por qué me roban mi oro? Entonces trasladado al espacio, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo dividimos Plutón, digamos? Sí, ¿De no, quién es Plutón? te juro, pero sobre todo la pregunta iba porque, o sea, existen tratados que te dicen que el espacio es un patrimonio de la humanidad, pero, ojo, o sea, hay estados que no firmaron estos convenios. Y cualquier empresa privada puede ir, establecerse en ese estado que no firmó el contrato e ir y explorar el espacio, siendo consciente de que el marco jurídico no le afecta a ese estado. Esa era mi cuestión. El tema es que demostración de poder, ¿qué mejor demostración del poderío de un estado simbólico, como dijo la Agustina, que llegar a otro ámbito, digamos, a otro planeta? Claro, trasladar el poder a todas las áreas donde sea posible. Mientras vos más tengas posicionado fuerzas, ya sea marítimo, ya sea territorial, ya sea de aviación, ahora nos vamos al espacio. Hay que ver qué estado va a ser tan fuerte en un futuro como para tener presencia en todos los ámbitos geopolíticos. Muy guerra de las galaxias, digamos. Guerra de las galaxias, exactamente, sálvese que pueda. Literal, digamos, o sea, la República, el Imperio y ahora el espacio. Y mejor domina el espacio, es mucho mejor. También denotamos ahí que ya la Tierra, el planeta Tierra, se le quedó corto a los estados para demostrar no solamente sus poderíos, sino, a ver, hay muchas iniciativas de Estados Unidos de extraer materiales, recursos, digamos, de los otros planetas del espacio. Me encanta. Claro. Me encanta. Y eso también va a llevar más adelante a que los estados empiecen a competir por ese tipo de recursos y ya no llego más que nada de esa parte ambiental de los recursos, digamos. Hablando justamente de recursos y de ambiental, linkeamos con todas las materias de la carrera nosotros. Bien ahí, no, hacemos bien. De que justamente estaba leyendo en una página sobre riesgos y nuevos desafíos de la geopolítica, el tema de que la información y todo lo que habló Faco de la Big Data es el nuevo recurso natural. Similar al oro, similar al cobre. En un futuro los estados se van a sacar el cuello por información. ¿Cómo funcionó el espacio en un principio y más cerca del siglo XXI estoy hablando? Es un medio donde los estados pueden interceptar información por medio de satélites. Entonces yo creo que puede llegar a tener un espacio bastante clave dentro de los próximos años. Todo linkeándolo con información, así que habría que ver. Me encanta. Te das cuenta que es progresivo, digamos, esto que empezamos hablando de los avioncitos de papel. De los aviones al dron, de los satélites, de la información. De conquista de planetas, digamos. ¿Entendés? A eso es lo que iba con que ya se le quedó chico a cualquier estado, se le quedó chico el planeta Tierra, digamos. Ya está todo ocupado. Bueno, a ver. Ya saben, chicos, lo predijo Menem. Arre. Bien. Pero como dijo Charlie en la casa de Caro, Agustina, hace cierto. Bien. Bueno, yo pienso que ya hemos logrado hacer un recorrido por los principales doctrinarios y el porqué de que elegimos este tema, creo que ya queda claro. Hemos logrado repasar sobre las principales ideas y lo que yo pienso y destaco son las ideas que han surgido acá, justamente dentro de la improvisación, sobre el linkeo que hicimos con el nuevo siglo y cómo vamos a implementar todo esto que fue tan notorio en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, con estos nuevos tiempos que tenemos nuevos desafíos, hay más tecnología, hay más actores internacionales y donde ya no son los recursos clásicos los que tienen importancia, sino los nuevos, todo lo que tenga que ver con tecnología e información. Así que pienso que quedaron claros, cualquier cosa tienen nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram. Síganos en Instagram, chicos. Estamos a punto de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Ojalá nos conocen. Estamos muy agradecidos, suscríbanse. Síganos en las redes sociales, como el equipo Dinamita. Así estamos linkeados, diría Agustina. Me cliché. Bueno, así que pienso que vamos bien por esto. Profe, pónganos buena nota. Y bueno. Un listo. saludo al profe Juan Paredes y al profe de Singlo que nos impulsaron a hacer esto a las 3 de la mañana del día 15. No, mentira.
Mentira, profe, estuvimos toda la semana buscando el tema. Una batalla, fue más batalla que para decidir el tema y cómo lo íbamos a hacer que hablarlo, digamos. Pero bueno, creo que hemos logrado satisfactoriamente los objetivos. Sí, hemos logrado satisfacción. Se me acaba la batería. Bueno. Un gusto haber hablado con ustedes. Los espero en el grupo de WhatsApp. Adiós. Adiós.